Hola hermanos, buenas noches. Estamos una vez más transmitiendo desde las instalaciones de la Iglesia Asambleas de Dios de Avenida Vicuña Maquena, ya nuestro cuarto capítulo de las entrevistas que estamos realizando, conociendo a nuestros hermanos. Estoy aquí nuevamente con mi amigo Alejandro Alarcón. ¿Cómo estás? Bien, gracias Señor. ¿Cómo está, pareja? Muy bien, hemos tenido una buena semana. Sí, y hoy tenemos unos grandes invitados. Esta noche tenemos un matrimonio internacional para conversar con nosotros. Así es, acaban de aterrizar acá en Chile. La verdad que eso es un matrimonio hermoso, matrimonio que lo hemos aprendido a conocer y a querer, y han contribuido con su servicio en la obra del Señor. Y sabemos que esta entrevista va a estar muy chévere. Como ya saben, hoy día cambiamos el peso chileno por un bolívar. Sí, y también hemos cambiado el pan por las ricas arepas. Sin más preámbulo, queremos presentar a este hermoso matrimonio. Sí, a nuestra hermana Sarita González y a su Nuestro esposo Manuel Edgar Delgado. Edgar Delgado. Dios les bendiga. Adelante, por favor. Bienvenidos, hermanos. Un gusto tenerles acá. Hola. Tomen asiento, siéntense, Por favor. siéntense muy cómodos. Bienvenido a este lugar, por favor. Sí, es un gusto para nosotros poder compartir esta tarde con ustedes, poder conocerles un poco más. Es muy grato que ustedes hayan aceptado esta invitación para que la congregación pueda saber un poco más de esta emigración que ustedes realizaron a nuestro país. Así es, qué gusto nuevamente, le damos la más cordial bienvenida a esta cuarta entrevista y gracias por estar acá. Sabemos que han estado encerraditos en sus hogares, pero agradecemos que hayan aceptado esta invitación. Hermanos amados, cuéntenos. Primero queremos conocerles sus nombres. Sabemos que son matrimonios, tienen hijos, nietos. Cuéntenos un poquito acerca de ustedes. Buenas noches, hermano Alejandro, hermana Aleska, a todos los hermanos que nos ven. Bendiciones de lo alto. Doy gracias al Señor por esta oportunidad, porque el Señor es el que hace todas las cosas. Doy gracias a mi pastor Samuel, que me extendió esta invitación. Yo no hallaba como decirle que no, porque tengo 5 meses y medio en mi casa, entonces no he salido para ninguna parte desde que comenzó la pandemia, primera vez que salgo. Pero gloria al Señor por eso, hermano. Le quiero decir que mi nombre es Edgar Delgado, soy de Venezuela, nací en Maracaibo, en el estado Zulia, tengo 64 años. Gracias al Señor me casé con esta hermosa mujer que tengo aquí al lado. Hace 40 años, tenemos 40 años de casado. Tenemos 2 hijos hermosos, una hembra y un varón. Tenemos 4 nietos hermosos, un varón y 3 hembras. Y agradecido al Señor porque Él es el que nos ha sustentado, Él es el que nos ha llevado y Él es el que nos ha traído hasta acá. ¿Usted qué nos puede decir, hermana Sarita? Buenas noches, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Gracias por la invitación, gracias al pastor Samuel y gracias a toda la congregación, a todos los hermanos. Bueno, estamos aquí obedeciendo, confiando en el Señor y aquí esperando que usted hagan las preguntas. Porque ya mi esposo lo dijo. Bueno, tengo 57 años, tengo 40 de casada y tenemos aquí en Chile 2 años y 7 meses, 9 meses. Llegamos un 2 de diciembre del 2017. Y bueno, cuando llevábamos a los nietos a la guardería, un día decidimos venirnos por la avenida y vimos la iglesia. Y desde ese día decidimos, bueno, vamos a venir aquí y aquí hemos permanecido. Qué lindo. En todo este tiempo hemos permanecido aquí. Qué lindo poder saber que llevan 40 años de matrimonio, pero también queremos saber cómo Cristo salió a su encuentro. ¿En qué circunstancias ustedes conocieron al Señor? Si nos pueden contar un poquito acerca de este encuentro con el Señor. Hermano Alejandro,
tengo que retroceder a los años 80, a los años 90. Yo, gracias a Dios, estudié en Maracaibo. De Maracaibo me fui a trabajar a 1000 kilómetros a una central hidroeléctrica, que era la central más grande que había en el país. Y ahí yo comencé a trabajar y comencé a trabajar en el año 77 en la central hidro de El Guri. Y en el año 78 voy a Maracaibo, conozco a mi esposa, actual esposa, conozco a esa muchacha joven y desde ahí comenzamos una relación. Nos casamos en el año 80, en el año 82 tuvimos a nuestra primera hija, en el año 85 tuvimos al varón, pero todavía no conocíamos al Señor, a pesar de que el Señor nos había bendecido, porque yo reconozco que toda mi vida ha sido una bendición de Dios. Toda mi vida, aunque no lo conociera, aunque no lo hubiera aceptado como mi Señor y mi Salvador, Él siempre me bendijo. En el año 2001, nosotros estábamos muy bien. Yo tenía todo lo que un hombre puede querer, todo lo que un hombre puede desear, lo tenía yo. Tenía un buen trabajo, tenía una buena casa, tenía unos buenos autos, tenía una esposa hermosa, tenía unos hijos hermosos, tenía a mi madre a mi lado, tenía todo. Pero cuando uno piensa que tiene todo, no tiene nada, porque no tenía el Señor. Y en ese andar de abundancia que teníamos, de todas las cosas que reconozco que es el Señor que me las dio, yo llegué a un punto de que ya no podía seguir, no podía continuar, a pesar de que lo tenía todo, no podía continuar. Y en ese momento se presentó Jesucristo a mi vida, en el año 2001, en medio de una tribulación que yo mismo la busqué, una tribulación tremenda. El Señor Jesucristo que llegó a mi vida, y desde ese momento, desde el año 2001 hasta la fecha, he andado con el Señor Jesús. Le doy las gracias a Jesucristo por la muerte en la cruz del Calvario. Le doy las gracias al Señor porque Él, con su Espíritu Santo, me han ido llevando. Han habido altos y bajos, como en todos. En todas partes donde uno pueda estar hay altos y bajos, pero ha sido hermoso. Yo muchas veces que me han preguntado, pero ¿cómo tú te puedes ahorita colocar de esta vida a la vida que tenías antes? Yo le digo, bueno, lo que he vivido con el Señor Jesucristo, no lo viví nunca. No lo viví nunca porque es una paz que uno tiene. Es una paz que uno no la sabe describir. Ha sido hermoso el caminar con el Señor Jesucristo. Y hermano Alejandro, tengo una anécdota, vivencia de cuando acepté al Señor. Yo soy gemelo con otra persona, porque tiene que ser con otra persona. Yo soy gemelo. Mi madre en Venezuela, en los años 50, yo nací en el 56, en los años 50 las mujeres o las damas acostumbraban a tener muchos hijos. Mi madre tenía 7 hijos y quedó embarazada de mí y de mi hermano. Mi padre, cuando supo que mi madre estaba embarazada, él dijo, no, yo no voy a seguir, y se fue. Dejó a mi madre sola. Mi madre tenía 7, venían 2, son 9. Mi madre consiguió otra pareja y ahí tuvo 2, 3, 4 hijos más.
y la situación era muy terrible porque no había qué comer, no había dónde buscar el pan. Y mi madre decidió dar un hijo de los gemelos. Ella con su pareja, puede ser, decidieron dar a uno, y ese uno fui yo. A mí me regalaron, me dieron a los 5 años. Yo recuerdo a los 5 años, puede ser que usted me pregunte de cosas de cuando yo tenía 20 años, 25 años, 40 años y yo no me acuerdo. Pero sí me acuerdo de que a los 5 años mi madre me vistió y salió conmigo. Llegó a una casa, abrieron la puerta y me dejó, y la señora que salió compró un helado y me lo dio. Claro, un niño de 5 años que nunca ha comido helado, yo me empecé a comer ese helado y me quedé en esa casa. Esa casa fue de bendición, porque era una señora y un señor mayores, me adoptaron, pero fueron de bendición porque fueron mis padres, mis padres que los amé por siempre. Pero al recorrer la vida, yo estudié, me gradué, trabajé, un buen trabajo, buenas cosas, siempre tuve buenas cosas, gracias al Señor, pero en mí había como un complejo. En mí había algo que yo no podía perdonar a papá y no podía perdonar a mamá. No lo podía perdonar porque primeramente, ¿cómo era que me fueran a regalar? Y fíjate que te estoy diciendo, Alejandro, Aleska, que todavía casado con mis hijos, yo sentía ese complejo. O sea, esa era una cosa que yo llevaba por dentro. Nunca pude perdonar a mi padre. Me llamaron cuando papá estaba al borde de la muerte, papá biológico, y que quería que yo lo fuera a perdonar. Yo le dije, díganle al Señor que no lo conozco, ¿qué le voy a perdonar? Pero eso estaba en mí siempre estaba eso. ¿Por qué me regalaron? ¿Por qué fui yo? Y el día que yo conocí a Cristo, el día que Jesucristo se presentó a mi vida, el día que yo lo acepté como mi Señor y mi Salvador, Alejandro, ese día yo tuve paz. Yo perdoné a mi padre, perdoné a mi madre. Y después, cuando empecé a leer la palabra y encontré un versículo que decía, aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo te recogeré. Y eso se hizo vivo en mi vida. Amén. Jesucristo, Dios, hizo vivo eso en mi vida. Y de ahí para acá yo he caminado con el Señor. He caminado con el Señor y he tratado de esforzarme lo máximo. Pero sé que seguimos siendo siervos inútiles. Hermana Sarita, su experiencia con Cristo, cómo Cristo apareció en su vida. Bueno, como mi esposo lo dijo, estábamos pasando una situación y los conocimos juntos. Él, mi hijo y yo. Mi hija, que es la hembra, la mayor, ella conoció al Señor a los 14 años. Ella fue la primera que llegó a los caminos del Señor. Ella iba a la iglesia, ella trabajaba en la iglesia, siempre estaba ahí caminando con el Señor. Y ella dice que ella siempre oraba por nosotros. Nosotros tenemos familiares cristianos, tenemos un cuñado pastor, mi hermana es pastora y tengo familia, él tiene familia que son cristianos. Y siempre nos predicaron del Señor, pero nunca lo aceptamos, nunca hicimos la oración de fe. Y bueno, ese día, ese tiempo de esos problemas, de esa crisis, mi hijo, el varón, él y yo aceptamos al Señor. Y ha sido una experiencia maravillosa, porque yo quedé huérfano a los 9, tenía 9 meses de edad cuando mi mamá muere. Teníamos a nuestro papá, somos 6 hermanos, 5 hembras y un varón. Mi mamá muere, yo era la menor. Con el tiempo mi papá se vuelve a casar, tiene 6 hijos más, 5 varones y una hembra, pero él va a hacer vida con su nueva familia. Siempre estaba pendiente de nosotros, de la comida y eso, pero no convivía con nosotros. Y bueno,
a pesar de todo, como Él dice la palabra se hace vida en nosotros. El Señor nos guardó porque nos levantamos solos, nos crecimos solos, pues. Mi papá estaba allí en los momentos de que uno lo buscaba, lo llamaba, Él nos llevaba la comida, pero no vivía con nosotros y todos éramos menores. Pero no conocíamos al Señor en ese tiempo, pero el Señor nos guardó, nos sustentó. Y nosotros siempre caminando en el Señor desde que lo aceptamos hace 19 años, nunca nos hemos dejado del Señor, siempre hemos estado allí. En Venezuela servíamos en una iglesia y siempre perseverando y siéndole fiel al Señor. Yo estuve muy enferma de mi brazo izquierdo, ya mi esposo no hallaba para dónde llevarme, toda clase de médicos, me hicieron resonancia, radiografía, tomografía y nada. Y en un culto en la iglesia, el pastor estaba ministrando y me dijo, hay sanidad de un brazo izquierdo. Claro, todos se sorprendieron y me miraron porque sabía que era yo. Y también he sido sanada por el Señor. Y sigo siendo fiel al Señor hasta que tenga vida. Yo espero continuar en este camino, que es lo más hermoso. Qué lindo poder saber de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros, de los hermanos que hemos escuchado anteriormente, cómo Dios ha ido obrando con su poder, rescatando, cortando ataduras, trayendo perdón, restauración, y eso es lo lindo de conocer al Señor. ¿Valesca? Amén. Nuestros hermanos decían que ya llevan casi van a cumplir 3 años acá en Chile ya viviendo, y quisiéramos preguntarle si ustedes desde el principio surgió la idea de venir a Chile, fue como su primera opción, o a raíz de qué ustedes tuvieron que salir de Venezuela. ¿Qué ocurrió? ¿Fue producto de un sueño que tenían o fue producto de la crisis? Ahí a ver si nos pueden comentar ustedes qué pasó ahí. Hermana Valesca, mi esposa y yo nunca pensamos abandonar a Venezuela, nunca. Nosotros estábamos en una iglesia trabajando en una iglesia, nunca pensamos salir de Venezuela. Pero la situación se fue poniendo cada día más crítica, y mi hija con el esposo, sí, ellos decidieron salir de Venezuela. Ellos decidieron en el año 2016, ya ellos habían dicho, el próximo año nos vamos, porque ya veíamos que ya cada día iba empeorando todas las cosas. Mi hija se sienta un día conmigo y me dice, papá, si yo me voy, tú te puedes ir a ayudarme. Yo le dije, sí. Mi esposa no le gustó mucho. Claro, yo le dije sí, sin preguntarle al Señor ni nada, porque fue sorpresivamente que ella me dijo, si nosotros no llegamos a ir, tú te vas a ayudarnos. Yo le dije sí. Mi hija es una de esas personas que persevera mucho. Cuando ella va a hacer algo, se mete en la computadora, se mete en las redes sociales y ella va buscando, va viendo, y ella empezó por Ecuador, después fue a Argentina, viendo a dónde, y ella vio que la parte mejor que estaba en ese momento era Chile. Entonces ellas decidieron venirse a Chile y ellos se vinieron en septiembre. Ahorita, en la fecha patria, hacen 3 años que ellos llegaron a Los Ángeles, y en diciembre ya ella nos estaba mandando el pasaje para venirnos. Entonces no fue que nosotros hayamos pensado, sino que nuestra hija sí se vino y nosotros nos vinimos. Al principio yo le dije a mi esposa para quietarla un poquito, yo le dije, bueno, vamos 6 meses, nos venimos 6 meses y así estamos. Pero ya vamos a cumplir también 3 años aquí en Los Ángeles, el cual ha sido de bendición. ¿Ya nunca más volvieron? O sea, de este tiempo que llevan acá, ¿alguna vez han vuelto a Venezuela o solo han estado acá? ¿Usted fue? Sí, yo tuve la oportunidad, gracias al Señor. En octubre del año pasado fui y estuve 1 mes y 1 semana allá con mi hijo y mis nietas, porque cuando nos vinimos teníamos una nieta allá, pero mi yerna salió embarazada y en agosto daba a luz. Entonces mi hija y él decidieron enviarme unos días para allá. Para que le ayudara un poco. Sí, entonces como no habían salido los papeles que necesitamos para estar aquí en Chile, si yo salía del país no podía entrar hasta que a mí no me llegara esa constancia
Entonces pude salir en octubre. En octubre salí, con el favor de Dios, estuve allá 1 mes y 1 semana. Conocí a mi otra nieta, compartí con mi hijo y bueno, me tuve que regresar. Hermana, y usted nos puede comentar, aprovechando que está con el micrófono ahí, ¿cuáles han sido las principales complicaciones o lo que más le ha afectado a usted de dejar su tierra, dejar su casa, todas las posesiones que ustedes tenían allá, dejar a su otro hijo, no sé, amistad en la iglesia, tantas cosas que tal vez ustedes tuvieron que mirar nomás, a hacer vista gorda y tomar sus maletas y salir de Venezuela? Sí, bueno, es verdad, como dice mi esposo, nunca pensamos migrar. Sí conocimos otros países en nuestro tiempo que pudimos salir de paseo, pero jamás pensamos llegar a este punto de migrar. De verdad que fue muy duro, sobre todo porque mi hijo se quedó allá. Claro, él le sirve al Señor en una iglesia con la esposa, pero él nunca quiso emigrar. Él dijo que hasta que él no tuviera respuesta del Señor, que el Señor le hablara, le dijera, sal, es tu tiempo, él no lo iba a hacer, que él iba a seguir sirviendo al Señor allá y que él creía en el Señor, pues, y de hecho está allá todavía. Lo más duro es eso, porque a uno se le divide el corazón, una mitad aquí, otra mitad allá, pero si el Señor lo permitió fue por algo. Y bueno, le agradezco al Señor porque yo creo que lo más difícil fue eso, dejar la familia, porque lo material es lo de menos, lo material no importa, pero sí pega, a veces nos caemos, pero el Señor nos levanta. Le pido perdón, hermana, porque de verdad que soy muy llorona. No, hermano, no se preocupe. Lo que pasa es que igual yo me imagino, o sea, con el corazón dividido, dejar a su hijo. Sí, es difícil, claro. No tengo mamá ni papá porque ellos murieron hace muchos años, pero sí tengo todos mis hermanos, toda mi familia está allá. Pero mi hijo, y bueno, confiando en el Señor que algún día nos podamos reunir de nuevo. Lo bueno es que aquí tiene una familia que la ama, que la ha acogido, sí, que la hemos aprendido a querer, sí, que estamos con usted. De verdad que sí, la iglesia nos recibió, hemos tenido aquí una familia inmensa, maravillosa, siempre han estado pendientes de nosotros y de verdad que le agradezco al Señor. El Señor permite las cosas con un propósito y si fue su voluntad, yo le digo a Él, porque Él todavía se pone muy mal por su hijo que está allá, aunque hablemos diariamente, hablamos a diario, ahora hacemos videollamadas, nos comunicamos, pero es duro, pero el Señor nos da la fuerza y la fortaleza y seguimos confiando en el Señor, que cuando Él disponga, bueno, nos volveremos a reunir, pues. Sin duda podemos entender esos sentimientos, esa emoción, quizás el dolor de dejar su familia. Uno muchas veces se para por un tiempo de la familia y se va con pena. A mí cuando me ha tocado viajar a Santiago por tantos días, me voy triste porque voy a estar con unos par de días sin ver a mi familia. Y entender que ustedes que dejaron sus sueños, sus proyectos, sus familias, amigos, y han tenido que volver a comenzar, pero ustedes dijeron algo: Dios ha sido fiel, Él nos recogió y ha sido un padre para ustedes, ha sido su sustento y ha sido lo más hermoso conocerlo. Qué lindo es poder conocer a nuestros hermanos, sus vidas, sus experiencias. Hermano Edgar, a nosotros como país, en octubre se nos viene un plebiscito donde se quiere cambiar la Constitución y hay que votar si la gente aprueba o rechaza. El tema político siempre ha sido complicaciones dentro de la iglesia. Por un lado podemos decir la iglesia que no se vincule con la política, otros pueden decir que ya todo va a pasar igual, no tenemos para qué hacernos parte, si al final igual va a venir el caos, la maldad va a aumentar, y otros podemos también optar por levantar la voz y defender los valores que están establecidos en la Biblia. Ustedes vivieron un proceso similar en Venezuela. ¿Qué nos podría decir ustedes? ¿Qué nos podría contar y aconsejar a nosotros, los chilenos, y obviamente como hijos del Señor, sobre este proceso que se nos viene en octubre? Hermano Alejandro, yo le diría que lo principal es que nosotros como cristianos evangélicos siempre tengamos la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, que
nosotros siempre estemos dentro de la palabra de Dios como cristianos. Hay un tema desde hace muchos años, si los evangélicos pueden ser políticos o no pueden ser políticos. Ese es un tema que hay hace muchos años. Aunque la política es todo. La política es todo, porque la política es política de educación, es política de alimentaria, todo es la política. El problema es cómo se maneja la política. Pues nosotros tuvimos un proceso de constituyente allá en Venezuela, donde el presidente que ahora está muerto, que es Hugo Chávez, él realizó una constituyente para realizar una nueva constitución. Aquí en Chile, ahora en octubre se va a votar en un plebiscito para ver si quieren una nueva constitución. Si dicen sí, deben de ir a unas elecciones para elegir a los constituyentes, para que ellos redacten la nueva constitución. El problema no es hacer una nueva constitución, el problema es quién va a hacer la constitución. Porque en Venezuela, en mi país, la nueva constitución la hicieron únicamente los que estaban con Chávez. Hicieron una constitución de acuerdo a ellos. Y nosotros sí sabemos que en el mundo entero, el comunismo, el narcismo, el socialismo, todas esas cosas acaban con un país, acaban con la gente. Lo único que perdurará por siempre es la palabra de Dios. Entonces, yo digo, a pesar de que a veces he dicho, no, que los evangélicos no pueden meterse a políticos. ¿Por qué? Porque se corrompen. Muchos se corrompen, hemos visto. Pero qué bueno fuera que hermanos cristianos fueran la mayoría los que fueran a hacer la nueva constitución. Porque ahí va a depender el país. Ahí está el futuro del país. Porque tenemos que aceptar que siempre una constitución, a través de los años, varios artículos, varias cosas se van quedando atrás. Pero el problema es quién la va a hacer, con quién la va a hacer. Y nosotros como cristianos evangélicos debemos de pararnos en la brecha. Porque ahorita en el Congreso se están aceptando leyes de género, de matrimonio igualitario. Eso no está en la Biblia. Entonces, pero nosotros como cristianos evangélicos nos hemos callado. Como cristianos evangélicos no hemos alzado la voz. Eso sí es preocupante. Eso sí es preocupante, porque cuando venga nuestro Señor Jesucristo a pedirnos cuenta, ¿qué hicimos? Yo sé que si posiblemente la iglesia evangélica de Chile se levanta y va en contra de todo esto que están orquestando esta gente, que solamente podemos saber que es Satanás, porque si la Biblia dice varón y hembra Él los hizo, y ahora dicen no, que puede ser varón y hembra, sabemos que es Satanás, sabemos que ahí está metido Satanás. Entonces, pero si la iglesia evangélica nos levantamos y damos voz y hablamos lo que dice la palabra, porque lo que tenemos es que el Señor Jesucristo lo que quiere es que nosotros prediquemos las buenas nuevas, que nosotros digamos lo que dice la Biblia. Y muchas veces como evangélicos, muchas veces como estamos en partidos políticos como evangélicos, como estamos en el Congreso, estamos en tantas partes que nos han dado amplitud, entonces no queremos alzar la voz, no queremos decir verdaderamente lo que es, aunque no lo acepten, no importa, pero el Señor Jesucristo murió por la verdad y nosotros debemos morir por la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Entonces yo creo que en este proceso que está enmarcado Chile en este momento, es un proceso muy importante. Es muy importante porque si nos ponemos a ver, sí le hacen falta varias cosas a la Constitución. El problema es quién va a hacer la Constitución. Sin duda es un proceso fuerte que se viene. El modelo
por lo que hemos escuchado de los políticos, es Venezuela. Admiran el sistema político que hoy tiene Venezuela algunos políticos. ¿Cuál fue la posición de la iglesia evangélica en Venezuela con todo esto? Bueno, hermano, la iglesia de Venezuela, evangélica, cuando el presidente Chávez salió, la iglesia de alguna manera se arrodilló al presidente Chávez. La iglesia aceptó todo lo que el presidente Chávez dijo. No tengo que incluirme yo, porque yo soy evangélico y era evangélico. Todos nos arrodillamos delante de Chávez porque no hicimos lo que dice la palabra. Entonces yo creo que lo que está pasando en Venezuela es una maldición por la idolatría. Porque la palabra de Dios nos enseña que no hay pecado que Dios repugne más que la idolatría. Dios no acepta la idolatría. Y la iglesia evangélica idolatró al presidente Chávez. Lo idolatró y eso acabó más con el país. Vinieron los santeros, vino todo el mundo, vino al país. Santeros de Cuba, santeros de todas partes. Y nosotros como iglesia evangélica no hicimos nada. Ahí está el error. Y ojalá que aquí en Chile no cometamos el mismo error. Ojalá que no nos postremos delante de los hombres. Ojalá que nos postremos delante de Dios. Y si nos postramos delante de Dios, vamos a decir la verdad. Aunque no nos hagan caso, aunque no nos escuchen, pero tenemos que levantarnos como iglesia. Si estamos en el Congreso, donde estemos, levantarnos como iglesia, decir, Dios los hizo hembra y varón. Eso tenemos que decirlo. Sin duda, aparte de orar, que es nuestro deber como iglesia, seremos responsables también en emitir nuestro voto, más allá de derecha o izquierda. Nuestro voto será siempre basado en las Escrituras. Lo que la Biblia nos ordena como hijos del Señor. Defender y llevar a cabo, cumplirlo. Amén. Hermana Valesca, ¿tiene alguna otra pregunta para nuestros hermanos? Sí, bueno, cada país tiene su propia cultura. Venezuela tiene lo suyo. En ese tema cultural, ¿ustedes han tenido cuando llegaron acá a Los Ángeles? Porque a la única ciudad que ustedes llegaron fue directo acá a Los Ángeles. ¿Les costó mucho esto del tema cultural? Porque hay una forma de alabar al Señor igual allá en Venezuela, a lo mejor un poquito más libre, aquí en Los Ángeles un poquito más estructurado, la gente, a lo mejor un poquito, no sé si encontraron un poco de gente apática en el camino, o no sé cómo les afectó, se pudieron adaptar rápido, les costó mucho esa parte de la adaptación a esta ciudad, el clima incluso también, ¿cómo afectó eso? En la iglesia no hemos tenido así porque no nos afectó tanto, porque esta iglesia se parece mucho de donde venimos nosotros. Allá la iglesia donde estábamos se llama Dios con nosotros, y es prácticamente igual. El formato es parecido. Sí, muy parecido. En cuanto al clima, sí nos afectó muchísimo. Nos afecta todavía, verdad que de lo que no me gusta de Chile es el frío. Demasiado frío, no lo tolero, pero bueno, con la ayuda del Señor, aquí estamos, ya vamos para 3 años. Y bueno, muy bueno. Hermano, el tema le complicó mucho al principio, no sé si... ¿Qué de las cosas que más le complicó? A lo mejor encontrar trabajo, una casa... lo bueno es que ya estaba su hija, entonces ahí tuvo también un pilar importante, pero a usted como hombre, como sustento, porque usted era el que iba a tener que sustentar su familia también. Bueno, hermana, yo le doy gracias al Señor porque el Señor siempre ha estado conmigo. Amén. Siempre ha estado conmigo. Yo llegué aquí a Los Ángeles en diciembre y llegó en diciembre lo pasé en la casa. Pero si al tercer mes no conseguía un trabajo, tenía que volverme a Venezuela, porque son 90 días como turista. Exacto. Pero en enero hice una amistad con un señor que no es cristiano. No era cristiano, no es cristiano. Siempre yo le hablo de la palabra y él me dice, todavía me dice, ora por mí. Pero el Señor llegó a la casa, hablamos y el Señor me dijo un día,
no te preocupes, que si no te consigo un trabajo, te coloco a trabajar conmigo. No era cristiano. Y bueno, en febrero, pasó febrero, no conseguí el trabajo. El hombre me llamaba todo el tiempo: tranquilo Edgar, que yo te voy a conseguir el trabajo. Y en verdad me consiguió el trabajo. Faltando un día para los 90 días, me llamó: anda ya, que la hija mía, que te conseguimos trabajo. Él me había dicho: si no, te coloco a trabajar conmigo. Y bueno, y comencé a trabajar, y desde ese día, desde el 1 de marzo del 2018, estuve trabajando en el mismo sitio hasta la pandemia. Cuando comenzó la pandemia, cerré el estacionamiento y me fui para la casa. Por eso que yo digo que el Señor siempre ha sido bueno conmigo. Yo soy el que soy malo, yo soy el que soy infiel, pero Él ha sido bueno porque, o sea, llegué a un sitio donde no conocía a nadie y una persona me dice: yo te voy a conseguir el trabajo. Gracias a Dios. Y bueno, por la casa no, porque ya mía estaba en una casa, y comencé a trabajar. En diciembre nos empezamos a congregar aquí, el mismo diciembre, pero en ese año fueron las elecciones del presidente Piñera. Yo me acuerdo que yo vine con Sara, nos sentamos allá atrás, creo que era como el 7, algo así era, en diciembre el 7. Entonces ahí estuvimos ahí, y alguien dijo aquí: la próxima semana no hay culto porque son las elecciones. Yo creo que era la segunda vuelta. Sí, y la otra semana ya era el 24. O sea que vinimos una sola vez en diciembre, porque esta semana había elección, la otra semana era el 24 y la otra semana era el 31. Y esos días mi esposa, que cocina muy sabroso, se colocó a hacer hallacas para vender. Hallaca es algo que en Venezuela es únicamente en diciembre, tradición. Entonces ella comenzó a hacer hallacas y empezó a vender, y volvimos a la iglesia en el primer culto en enero. Qué lindo poder conocer a nuestro hermano hasta en esos pequeños detalles, que nuestra hermana cocina muy bien, dice. Para ir culminando esta hermosa entrevista, queremos preguntarle: ¿qué palabra lo ha sostenido en su vida o en este tiempo? Una palabra del Señor. Mira, hermano Alejandro, han habido varias palabras que me han sustentado a lo largo de los 19 años. Cuando yo acepté al Señor, a mí es peligroso cuando se me da un micrófono. Cuando yo acepté al Señor en el año 2001, yo me colocaba en mi casa, en la sala. Usted sabe qué es la sala, ¿no? Porque es igual, sala. Okay, en la sala yo me comenzaba a leer la Biblia, la leía, pero muchas veces no entendía nada porque estaba empezando en el Señor. La leía para acá, la leía para allá, y un día en la noche veo un versículo. Ese versículo me mantuvo como por durante 10 años, 15 años. Leí en Hebreo 10:31: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ese versículo impactó mi vida esa noche. Yo no sabía pero eso me impactó. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Al otro día yo salí en carrera a la iglesia y busqué un hermano que siempre estaba conmigo, y le dije: hermano, ve esta palabra. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Al hermano no le hizo ninguna, pero a mí sí. Y de ahí yo fui caminando, y esa palabra siempre ha estado en mí. Y en los últimos tiempos, hermano, con todo lo que está pasando en Venezuela, con todo lo que pasó, ya nosotros tenemos 20 años con esta situación en Venezuela. Tenemos 20 años. Con esta situación en Venezuela. Uno de los versículos que más yo leo y que más me puede ayudar está en Romanos 8:28. Además, para todos los que amamos al Señor, todas las cosas nos vienen a bien, según el llamado o el propósito
que hemos tenido con Dios. O sea, ese es un versículo que yo siempre, cuando estamos en esta pandemia, en mi casa, lo he leído mucho. Y también he ido a Isaías en estos últimos 5 meses. He ido a Isaías 40:31, creo que es. 40:31 dice que nuevas fuerzas Él dará a los que esperan en el Señor. Pero hay esto, a los que esperan en el Señor. O sea, ¿qué esperar en el Señor? Que esperar en el Señor es aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Pegarnos a Jesucristo, buscarlo, tener la comunión con Dios, leer su palabra. Entonces, este es uno de los versículos que en la pandemia que lo leo casi siempre y lo mando el mensaje. 40:31. Nueva fuerza Él dará a los que esperan en el Señor. Porque el versículo anterior dice que los que creen en el Señor volarán alas como si las águilas y correrán y no se cansarán pero entonces este versículo te dice, y los que esperan en el Señor nueva fuerza tendrán. Pero tenemos que esperar en el Señor. ¿Y usted, hermana Sarita? Bueno, yo siempre recuerdo el versículo cuando me bauticé, que está en, bueno, no me acuerdo sí, que dice he aquí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ese fue mi versículo cuando me bauticé y me trae mucho a la memoria porque hemos vivido muchas cosas y ya esas están en el pasado, aún viviéndolas ahora, la situación que vivimos, la migración, todo lo que perdimos, todo, ya las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y hay otro versículo que me apego mucho a él y espero en ese versículo en el Señor que dice que las aflicciones de este tiempo no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esa es una promesa del Señor. Aunque no tengamos nada, tenemos al Señor. Si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Estamos en un país que tiene todo, pero no tenemos nada. Amén. Salimos de Venezuela donde lo teníamos todo y aquí no tenemos nada, pero tenemos al Señor. Y entonces las aflicciones, perdimos muchas cosas, pero si tenemos al Señor lo tenemos todo. Hermana, y a propósito de estos textos que usted está nombrando, se me ocurre preguntarle si tiene algún sueño, un anhelo. ¿Hay algo que usted anhele mucho en el Señor? ¿Un sueño que tenga en el Señor? Bueno, servirle, honrar al Señor, serle fiel en todo lo posible, porque si digo que no pecamos, mentimos. Pero mi anhelo es caminar con el Señor, seguir al Señor y serle fiel hasta que Él me llame a su presencia y servirle y honrarle donde me ponga. Amén. Qué lindo, nuevamente lo reiteramos y le agradecemos la invitación. Lindo poder tenerles, les amamos como iglesia. Damos gracias al Señor por cada hermano extranjero. La Biblia nos llama a amar a nuestros hermanos extranjeros, a cuidarlos. Así que damos gracias al Señor. Oramos por Venezuela. Amén. Para que Dios levante la iglesia en Venezuela. Amén. Oramos por nuestra nación para que no caigamos en lo mismo que está Venezuela hoy día. Dios Amén. Libre a Chile y la iglesia es parte fundamental de esto, de poder bendecir nuestra nación. Amén. Le agradecemos, hermanos, por esta entrevista, de haber venido a este lugar. Gracias también a mi amiga Valesca que está en este lugar. Sí, también agradecida del Señor de poder conocer a nuestros hermanos venezolanos, también ver cómo el Señor lo ha utilizado a él, trabajando junto a nuestra hermana Daniela Luengo, también con los hermanos extranjeros. Han sido también un apoyo en ese sentido desde que llegaron a nuestra congregación. Él siempre dispuesto, y nuestra hermana Sarita también, a trabajar con las damas, el hermano con los varones. También lo hemos visto siempre. Así es que agradecida del Señor de tener esta oportunidad, y algún día esperamos que ellos puedan cumplir cada anhelo de su corazón y también puedan regresar tal vez a sus tierras, no para vivir, pero sí tal vez para ir a ver a su hijo y todo lo que ellos anhelen. Así es que muy agradecida del Señor y todo este tiempo que ha sido muy chévere. Todo muy chévere. Sí. Gracias por su atención, por su audiencia. Que el Señor les bendiga. Nos veremos en la próxima entrevista. Amén. Amén. Chao, hermanos.